Desde que el gobierno anunció sus nuevas medidas económicas, se ha producido una verdadera catarata de opiniones de protagonistas políticos y sociales y también de muchos economistas. El ajuste que parte de la población va a comenzar a cobrar en agosto tiene el objetivo explícito de que este año no se pierda poder adquisitivo, pero fue calificado como una medida insuficiente por parte de públicos y de jubilados y como algo imposible por las cámaras empresariales. ¿Cómo se explica y cómo resultará esta jugada política y económica del gobierno? Hoy en La Letra Chica, recalculando. La preocupación de este gobierno es que los uruguayos no pierdan poder adquisitivo. Evaluar, adelantar el ajuste por inflación. Eso es lo que hace al sector privado un 3% a las jubilaciones y a las pensiones y agregar al aumento a público ya dado a principio de año un 2%. Que estos aumentos son a partir del 1 de julio. Qué miseria, chico, qué miseria. Con la suma de almacenero que hice hace unos instantes, estaríamos recuperando salario. Debemos recordar que las transferencias sociales aumentaron significativamente en este tiempo. El foco de la política económica continúa siendo la generación de empleo. Empleo que aumentó el año pasado, dio sus frutos. No todas las perillas de la economía se mueven al mismo tiempo ni para el mismo lugar. El riesgo que tenemos hoy es que con los niveles de inflación existentes, esa meta que teníamos de empezar a recuperar el salario real en el correr de este año empieza a estar entre signos de interrogación. Estas medidas no son medidas antiinflacionarias. Creo que el gobierno ha fracasado desde ese punto de vista. Sigue estando por debajo de, por ejemplo, lo que es la actual inflación, que está por encima del 9%. Queda fuera la inmensa mayoría de los trabajadores del Uruguay, que están en el sector privado. No atienden tampoco directamente la situación de la población más vulnerable, que no está amparada por justamente todos los mecanismos que a partir de las medidas de ayer se van a activar. Estamos hablando de desempleados, estamos hablando de trabajadores informales y estamos hablando principalmente de las personas pobres y en particular justamente de los niños. Estamos concentrados en el tema precios y tratar de no subir los precios. Si hay que subir salarios, bueno, va a haber que subir precios. El economista Javier de Aedo expresó en su cuenta de Twitter que el Poder Ejecutivo dio un insólito giro solo explicable por procurar mantener la cohesión de la coalición. Acto seguido, continuó diciendo que las políticas fiscales y salariales se divorcian aún más de la política monetaria. Insistir solo con la monetaria solo puede traer problemas, dijo. De modo que es una primera respuesta positiva que muestra que el gobierno está en el tema, va a seguir en él. Creo entender por dónde viene la segunda parte de tu pregunta, pero capaz que si me la haces un poco más clara te puedo contar directamente. Bueno, diferentes actores sociales y políticas cuestionaron que se presentó, que se destacó la baja de la pobreza en un tramo etario de niños pequeños y luego los datos anuales, bueno, demostraron que esta baja no era tal como se había destacado. Bien, depende de la franja que se tome. Y le dar la palabra a la ministra de Economía para que conteste sobre ese tema. Gracias. Ahí teníamos al... Ay, perdón. No, dale, tenías que saludar primero, saluda. Yo ya me iba a meter en materia, estoy ansioso por desmenuzar todo esto. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva propuesta de La Letra Chica. Ahora sí te puedo venir a eso nomás. Buenas noches, ¿cómo andas? No, ¿qué tal? Me encanta escucharte, Maite, ¿te lo dije? Venga, va. Me encanta, bien. Ahí veíamos al principio y al final del tape, decía al presidente Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa con estos anuncios del lunes pasado para hablar de los detalles, ver repercusiones, enmarcar periodísticamente el asunto y desarrollarlo. Recibimos a nuestra columnista Mariana Cianelli. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien, empecemos por ahí. ¿En qué marco se da todo esto del lunes? Bueno, hace varias semanas que dentro de la discusión política está el aumento de los precios y el nivel de inflación que tiene el país, ¿no? Sobre todo después de referéndum se ha instalado esta discusión en estas últimas semanas. La oposición, por un lado, ha planteado al gobierno que tome medidas para disminuir la curva inflacionaria y también han habido reclamos de los sindicatos a nivel salarial, que
para que se tomen ciertas medidas, ¿no?, en ese sentido. Y por otro lado también la coalición, dentro de la coalición, los socios de la coalición, en particular el sector Colorado Ciudadanos y Cabildo Abierto, también han sugerido al Ejecutivo algunas medidas en ese sentido, como por ejemplo priorizar la recuperación salarial o algunas medidas vinculadas a, bueno, reducir los impuestos a los alimentos de la canasta básica, ¿no? Esta es una idea que también está presente en el Senado, en una comisión se aprueba con apoyo de todos los partidos políticos una minuta para solicitarle al Ejecutivo la reducción del IVA en una veintena de productos en un plazo de 6 meses, ¿no? Fue unánime en comisión eso. Sí, unánime, Frente Amplio y todos los partidos de la coalición, y esto es a propuesta de Cabildo Abierto, ¿no? Con todo eso arriba de la mesa, ¿no?, y una inflación de 9,34% en un periodo de 12 meses a marzo, bueno, Luis Lacalle Pou hace esta conferencia de prensa que, como veíamos en el tape, hace estos anuncios de aumentos que implican, por un lado, un aumento de un 3% para las jubilaciones y las pasividades, y las pensiones, perdón, y un 2% para los salarios de los empleados públicos. Esto en la conferencia de prensa se anuncia que va a empezar a regir a partir de julio, está estimado que esto va a empezar a impactar en agosto, ¿no? Pero luego de la conferencia de prensa hay un dato más que es importante traer a colación, que es que estos aumentos van a ser a cuenta del ajuste que estaba previsto anual en enero. Digamos, lo que termina pasando es que se adelanta esa fecha de pago, ¿no? Por otro lado, y en paralelo, bueno, el Ejecutivo lo que hace es convocar a las mesas de negociación del sector privado que no tenían previsto la corrección por inflación para este año, y lo que termina proponiendo, digamos, al sector empresarial es que se haga un ajuste este año, ese ajuste que estaba previsto en 2023. Que eso es como que a criterio de los empresarios. Hay que ver qué termina pasando en esas mesas de negociación, pero es enfático el presidente en decir, bueno, es una sugerencia al empresariado, ¿no?, para que tome en cuenta, ¿no? Entonces, estas medidas obviamente generaron reacciones en estos días por parte de los diversos actores involucrados e incluso especialistas, ¿no?, que las han venido analizando. Y en particular, por ejemplo, en el caso de la oposición, en Frente Amplio, de alguna manera algunos legisladores habían planteado en esta misma línea algunas medidas, pero las califican de un paliativo que todavía es insuficiente, por lo que sostienen, porque es un anticipo y no es un aumento estable, digamos, en el tiempo. Además, la oposición lo que plantea es que esa política salarial tiene que estar acompañada de una política antiinflacionaria, porque si no va a ser como complicado revertir la situación en la que se está. Bueno, vamos a compartir, hablando de trabajadores y trabajadoras, puntualmente lo que decía el presidente de COFE, Martín Pereira. Lo vemos y seguimos conversando. Desde COFE vemos el anuncio del presidente insuficiente. El impacto que va a tener sobre los trabajadores y sobre los pequeños comercios, donde los trabajadores volcamos nuestro salario, recién se va a ver en los últimos meses de este año. No se respetaron los ámbitos de negociación colectiva, citando recién para el día viernes el ámbito del Consejo Superior de Públicos. COFE luchaba por una mejora salarial, pero esto es un adelanto a cuenta de lo que el ajuste que vamos a recibir en enero. Entonces, entendemos que tiene que haber aumento real de salario para los trabajadores públicos y recuperar la pérdida del 6% que va acumulada en este gobierno.
Bien, escuchábamos a Martín Pereira, presidente de COFE. Mariana, entonces, ¿cuál es la situación de los trabajadores, en este caso públicos, pero también de los privados, ¿no? En base un poco a estos anuncios. Bueno, a nivel general, el IPC viene en aumento y de alguna manera presiona el salario real, que viene en caída hace 2 años. Esto lo que genera es una repercusión en el poder de compra de las personas, ¿no? Claro. Es importante recordar en este marco que en 2020 se acuerda un periodo puente en los consejos de salarios sin ajustes adicionales. ¿Esto qué implica? Esto implica una caída del salario real de un 1,5%, ¿tá? Para ese año. Al año siguiente, el ajuste que se toma en cuenta para los acuerdos entre trabajadores y empresarios en el ámbito privado es en torno a la inflación prevista por el gobierno, que se estima para este año, se estimaba en un 5,8%. Ahora bien, la estrategia, digamos, de fondo con estas negociaciones era la siguiente. Si se llegaban a estas metas inflacionarias y lo que se había pautado, la idea era que no se perdiera el poder de compra y una vez finalizados los convenios en 2023, empezar con la recuperación salarial. Llegamos a este año y bueno, y la situación de la inflación viene en aumento. Los economistas prevén para este primer semestre que esté en el entorno de un 9%, un poco más arriba, y que finalizado el año se ubique en un 8%, ¿no? Eso como un pantallazo general que lo que termina pasando es que la inflación fue mayor a la que se previó en su momento. Entonces eso cambia absolutamente todo lo que se había negociado en ese momento. En el caso del sector público, como decía Martín Pereira, lo que pasó fue lo siguiente: tuvo 2 ajustes, uno en enero de 2021 y otro en enero de 2022, pero por debajo de la inflación de los años anteriores. Entonces eso, como decía él, implicó una pérdida de un 6% del salario. Desde COFE cuestionan, digamos, también a su vez que, bueno, ese porcentaje del 2% que anuncia el gobierno en conferencia de prensa, de alguna manera, como es a cuenta del ajuste de enero, ¿no? Es importante, es un adelanto, bueno, no los va a ayudar a recuperar la pérdida, la caída salarial que tuvieron. La idea era, se perdió salario real. En este año estabilizar meseta para subir a partir del año que viene. Claro. La inflación hizo que se siguiera perdiendo. Lo que busca esta medida es que se produzca esa meseta. Exacto. Hablaremos con Odone ahora dentro de un rato a nivel económico si se producirá o no, porque es toda una duda en este momento. ¿Qué pasa con las jubilaciones y pensiones? Bueno, las jubilaciones y pensiones se ajustan en relación al índice medio de salarios nominal. Esto está previsto en la Constitución, que el ajuste sea así. Esto lo que implica es que las jubilaciones acompañan la evolución del salario con cada ajuste que se da en enero. Si el IPC, si la inflación está por encima de la mejora salarial, cae el poder de compra de los trabajadores y también de los jubilados, y esto fue lo que pasó en 2020 y 2021. ¿No? Entonces, en este caso, si bien el gobierno anuncia un aumento de un 3%, desde ONAJPU, desde la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, bueno, lo que sostienen es que eso no pone a tiro ya la pérdida que han tenido de poder adquisitivo, y a su vez toman un dato que es relevante para ellos para entender un poco la situación, que es que en el primer trimestre hubo una inflación de 4,42%. Eso implica que los precios van a estar por encima de ese aumento que va a llegar en julio-agosto, ¿no? En agosto. Entonces, se va a comenzar a cobrar en agosto. Digamos. Entonces, de alguna manera, la inflación come ese aumento, no lo van a sentir. Vemos las palabras que nos regaló, se las pedimos y nos las dio el representante de jubilados en el directorio del BPS, Ariel Ferrari. Nos preocupa además con qué premura, 4 meses antes se hace este anuncio
sin darnos oportunidad de diálogo como desde julio del año pasado le veníamos pidiendo al presidente de la República, porque tenemos propuesta para salvar la situación de crisis económica que tienen las familias de jubilados y pensionistas. Porque una garrafa diferencial para calefaccionar en el invierno o el planteo de que las tarifas públicas tengan tarifas diferenciales para jubilados y pensionistas, sin duda son de los temas que agregar. Y nos generan dudas, tenemos interrogantes, como puede ser el tema de ¿se acumula a la pasividad este 3%? ¿O este 3%, como los 243 pesos, se les quita a fin de año a los jubilados y pensionistas? Bien, y seguimos analizando lo que fueron los anuncios y las medidas de este pasado lunes. También se supo que el Ministerio de Trabajo va a llamar al Consejo Superior Tripartito para que se convoquen 88 mesas de negociación con la sugerencia, al menos del gobierno, de adelantar el correctivo por inflación. Mariana, ¿esto implica que efectivamente va a haber una recuperación salarial para el sector privado o no? Bueno, eso está en discusión en lo que pase en las mesas de negociación, ¿no? Desde el PIT-CNT se ha planteado, en un primer momento, digamos, un cuestionamiento por adelantar esta noticia antes de convocar a los consejos de salario, como que era mejor plantearlo en ese ámbito, pero a su vez también lo que se plantea es que de alguna manera prevén que hay un rezago y que no se va a llegar a que haya un aumento, digamos, del dinero en los bolsillos por la inflación y por la pérdida de estos meses, ¿no? Entonces, volviendo como a esa idea de la importancia de estas mesas, ¿no?, de negociación, algunos actores han planteado lo siguiente. El Ejecutivo sugiere, ¿no?, sugiere de alguna manera que se haga el correctivo por inflación para este año, ¿no? Pero también lo que establecen, sobre todo la oposición, es que el Ejecutivo puede laudar en estas negociaciones tripartitas, ¿no? Puede votar con los trabajadores en ese caso y quedarían 2-1 con los empresarios. Y no quedaría a nivel de sugerencia, nada más. Exacto. Y eso además hay que tener en cuenta que obviamente después del anuncio empezamos a escuchar, las declaraciones de las cámaras empresariales. Y en esa línea, las cámaras empresariales lo que han manifestado es nosotros no estamos en condiciones de pagar un aumento, de pagar un correctivo por inflación este año, ¿no? E incluso algunos voceros han sostenido, por ejemplo, que hay una discusión que si se van a subir los salarios es incompatible con mantener los precios o incluso bajarlos. Entonces, que habría que optar por alguna de estas dos opciones, ¿no? Bien, y sobre este tema hablamos con el economista Pablo Darrocha. Vamos a verlo y después vamos a seguir conversando sobre esto. Una de las medidas anunciadas por el gobierno es la posibilidad, en el caso de los salarios privados, de adelantar los correctivos de manera de evitar que al finalizar el convenio, al cabo de los 18 meses, tengan que aplicar un porcentaje por correctivo elevado. Sin embargo, esto genera una tensión para el sector empleador, una suerte de contradicción, porque entiende que si tiene que adelantar los correctivos, esto aumentaría sus costos operativos y haría imposible el mantenimiento del acuerdo de precios que en algunos sectores se logró con el gobierno. Por lo tanto, el gobierno y el sector empresarial ahora tienen un fuerte desafío de cómo resolver esta tensión entre poder implementar algo que es necesario, aunque insuficiente para los trabajadores, para aliviar el deterioro de su capacidad de compra, y por otro lado, el acuerdo con el gobierno buscando de alguna manera mitigar los efectos inflacionarios a través de un acuerdo de precios como el que está operando desde hace algunas semanas. Bien, escuchábamos a Pablo Darrocha, pero Mariana, ¿qué es lo que plantea el Instituto Cuesta Duarte respecto a esto? Bueno, plantea dos grandes ejes, ¿no?, respecto a las medidas anunciadas por el gobierno. En primer lugar, que
cuando se negoció en un primer momento, las expectativas de inflación de gobierno eran de un 5%, cuando ya, por ejemplo, en el segundo semestre de 2021 había un IPC de un 7%. Entonces ellos califican como irreales esas expectativas porque ya había indicios de que iba a haber un aumento de la inflación. Y en un segundo lugar, lo que prevén es lo siguiente: si hay una baja de la inflación, con este correctivo es posible que no haya una pérdida salarial, pero lo que ven como imposible es que haya una recuperación salarial de lo que fue estos 2 años. Eso no lo ven posible. Bien, nos queda el tema de las personas que están bajo la línea de pobreza y los desocupados y los trabajadores informales, que no estarían contemplados específicamente en estas medidas. Bueno, sí, la calle Pou en la conferencia de prensa hace algunas menciones en tomar algunas medidas focalizadas para estas poblaciones, ¿no? Pero también se refiere y habla de los datos de pobreza que se publicaron por el INE en abril. Eso lo que muestra, de alguna manera, es que hubo una disminución de la pobreza, del porcentaje estimado de pobreza de la línea de ingresos por debajo, ¿no?, de la línea de pobreza respecto a 2020. Pero el nivel es superior a 2019, a la prepandemia, ¿no? Se estima entonces que hay unas 60.000 personas más bajo la línea de pobreza respecto a 2019. En febrero, cuando estuvieron los datos semestrales de pobreza, las autoridades dijeron en ese entonces que había habido una disminución de la pobreza infantil de los menores de 6 años respecto a 2019 con datos semestrales de 2021, ¿no? Luego, cuando se obtienen, digamos, cuando se publican los datos anuales, se muestra de alguna manera que no, que eso no fue así, que la pobreza en esas franjas, en 3 franjas etarias por debajo de los menores de 18 años, creció en esos 3 niveles comparado con todo el año de 2021. Aunque la ministra de Economía ayer, contestándole a Mariana Abreu, a nuestra compañera, se mantuvo en que lo que se manifestó estaba bien medido y que era así. Sí, incluso, bueno, la calle Pou también se refirió al tema. Vemos otro fragmento del presidente la calle Pou el lunes en esta conferencia. La última rendición de cuentas, que fue básicamente de gasto cero, tuvo un apoyo muy importante al sector que más sufre y que más padece la pobreza, que es la primera infancia. Nosotros hemos manejado cifras exactas, no inventamos números. Puede después haber una discusión sobre cómo se toman las franjas, pero anunciamos cuando aumentó la pobreza y también anunciamos cuando bajó la pobreza. Y eso debería, supongo yo, no ser de un botín de discusión electoral ni política. Bien, Mariana, para cerrar. Bueno, para cerrar, en resumen, lo que generaron estas medidas de alguna manera en diversos economistas, especialistas, la oposición y varios actores implicados, es que son medidas generales que no atienden, como bien decíamos hace un rato, ¿no? No atienden a una población que en esta coyuntura la está pasando muy mal. Y bueno, hay que ver en estos próximos días qué medidas anuncia en ese sentido que el gobierno se ha comprometido a anunciar para poder paliar un poco esa situación a todas estas poblaciones que estábamos hablando. Mariana Cianelli, muchísimas gracias y justamente vamos a ver qué dicen los especialistas en el próximo bloque. Nos metemos con Gabriel Odone, así que quédense que ya venimos. Que tomar decisiones. Y lo que está pasando en nuestro país, por varias razones, pero sobre todo la inflación mundial que está recibiendo todos los países, es que el poder adquisitivo no es el mismo. Entonces, teníamos varios caminos para tomar. El que elegimos y nos pareció el más
directo y el más sensato, además del más justo, es el aumento de las jubilaciones y pensiones, el aumento de los salarios públicos y convocar al Consejo Superior Tripartito, aquellas 88 mesas que ya de alguna manera tienen un convenio, para estimular, para sugerir que adelanten el correctivo. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a las jubilaciones y las pensiones, y los salarios públicos también. El aumento entre el 6 y algo y 7 y algo, más el 3 o más el 2, se sitúa en este momento en un 9% de aumento. La inflación esperada para este año es en ese entorno, con lo cual estamos hablando de que no debería de haber pérdida de poder adquisitivo. Bien, veíamos declaraciones en Florida del presidente Luis Lacalle Pou. Gabriel, tú catalogaste este paquete de medidas como demasiado genérico. ¿Por qué aseguraste esto? Bueno, en realidad, justamente, creo que lo que es un paquete de medidas y no es un plan. Son un conjunto de cosas e iniciativas que no tienen, o parece, hasta ahora, no han tenido una claridad de cómo están hilvanados y cómo son coordinados. Y en la medida que algunas de las novedades introducidas el lunes pueden ser inconsistentes con algunas de las acciones que se venían tomando en materia de política monetaria, por ejemplo, el riesgo que advertimos es que se trata de un problema de consistencia que eventualmente pueda tener la política macro. Entonces, las medidas son muy genéricas en el sentido que atacan a un problema emergente que tiene que ver con los precios, pero de una manera muy general a colectivos muy grandes, y están no tomando en cuenta a colectivos muy específicos, específicamente afectados, que son las personas menos ingresos y eventualmente los pequeños y medianos comerciantes que no están en condiciones de trasladar fácilmente los incrementos de costos a precios. Entonces, después de la comunicación del lunes, hoy tuvimos declaraciones del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, también del prosecretario de Presidencia, también del presidente del Banco Central, que un poco empiezan a fundamentar un poco mejor, a explicar un poco mejor la racionalidad, se empieza a entender un poco más, pero justamente demuestra que el primer impacto que tuvimos todos cuando lo recibimos es que había varias cosas sin explicar, no adecuadamente entendidas, y esa es una de las cosas por las cuales los analistas, que efectivamente somos analistas y no estamos... no podemos polemizar con el presidente, ni lo pretendemos, marcamos que había aquí problemas de inconsistencia, problemas de exceso de generalidad, falta de definición de algunas cosas, aspectos que no estaban suficientemente cubiertos, que fue lo que estuvimos discutiendo desde el lunes. El exceso de generalidad se entiende rápidamente para el ciudadano que no es experto en economía, es decir, bueno, se puede dar una mano a los que más lo precisan y no gastar plata en todos a la vez, va por ahí. Sí, yo diría, las tres medidas importantes son un incremento de salarios al sector público, un incremento de las pasividades y la invitación al sector privado, como ustedes señalaban recién, a convocar negociaciones salariales. Eso es brocha gruesa que ataca un problema para un contingente mayoritario de la población, pero que no contempla a la población más vulnerable. Eso es la generalidad. La inconsistencia, que ahí nos cuesta más, porque es hilar fino, pero bueno, en términos futbolísticos sería o te plantás en defensa o vas al ataque, pero si parte ataque y parte defiende, el cuadro se te desarma. La inconsistencia parte, el gobierno se planteó tres objetivos, que eran bajar la inflación, y ese objetivo era que la inflación estuviera por debajo del 6% a partir del segundo semestre de este año, que el salario real perdido durante la pandemia, que es del entorno del 4%, se recuperara a lo largo del periodo de gobierno, lo cual suponía, como recién ustedes explicaban, una recuperación en esta vigencia de estos convenios de 1.2, 1.3 de acá a julio de 2023, y a su vez que la competitividad no fuera afectada. Esos tres objetivos requerían de mucha suerte para poderlos compatibilizar. De alguna manera, hace unas semanas el Banco Central inició un camino claro hacia la contracción monetaria, aumentando la tasa de interés, mostrando que la inflación era un tema central. Sin embargo, con las medidas del lunes, en la medida que aumentos de salarios, y esto provoca aumento de costos, que en una economía indexada como la nuestra fácilmente se traslada al sistema de precios, la medida parece haber ido en una dirección contraria. Entonces la pregunta es,
el objetivo de la inflación debajo del 6, postergado ahora, ¿sigue estando presente o no sigue estando presente? Si sigue estando presente, no es defendible o es difícil de comprender el aumento de salarios promovido y la convocatoria de la discusión de salarios promovidos. Porque entre otras cosas los costos de las empresas van a aumentar y los empresarios lo que van a hacer es trasladar esto de una manera, tarde o temprano, a precios. Y lo pueden hacer y esto no es posible de evitar desde la política económica, más allá de que haya senadores o gente que crea que lo puede hacer con algún plan de congelamiento. Eso, no hay evidencia contundente en ningún lugar del mundo que estos programas surtan efecto. Incluso se señala que es patinoso las rebajas de IVA porque ¿quién controla después que efectivamente...? Pero aparte, los controles de precios, abriendo un paréntesis, suelen estar definidos para un producto, para una presentación específica. Nada garantiza que, por ejemplo, la pasta de dientes te establezca un precio para una presentación determinada, pero lo que suele ocurrir con este sistema es que ese precio se mantiene, pero todas las variantes de la pasta de dientes, que son las que además están en el mercado, porque estas curiosamente son las que suelen desaparecer, no están sujetas a ese control de precios. Entonces, los controles de precios no funcionan. Abrí este paréntesis básicamente porque el gobierno parece, con las medidas del lunes, decidir, bueno, en este contexto de precio internacional, en este contexto de shock de precios que estamos recibiendo, no tiene sentido que nosotros sigamos definiendo el objetivo de la inflación como el tema central. Por eso ataco este problema, porque no quiero que el salario real no recupere como nos habíamos comprometido. Eso es perfectamente legítimo, forma parte de algo defendible, pero si uno toma esa decisión, lo que no debe perder de vista es que la población más vulnerable, la que no tiene un sindicato, la que no está en condiciones de trasladar a precios el aumento de costos, con las medidas del lunes no quedó comprendido. Entonces, falta otro paquete de herramientas que el gobierno ha anunciado o ha dicho que lo está estudiando. Entonces la pregunta es, ¿por qué el lunes no esperamos al miércoles o al jueves para presentar el paquete en su conjunto? Porque empezamos por un paquete que es muy genérico, que ataca al grueso de la población, pero no ataca a la población que si la inflación la tiré por la borda como objetivo es la que me va a quedar más descubierta. Se entiende que hay timing político, que seguramente la salida del lunes tiene que ver con la interna del funcionamiento de la coalición, lo cual es totalmente legítimo y razonable que ocurra. ¿En qué sentido? ¿Por los reclamos? Y seguramente la presión a partir del fenómeno de precios aumentó y eso supuso hagamos algo rápidamente para mostrar que somos sensibles, lo cual en Uruguay es muy común que los partidos políticos y los gobiernos sean sensibles a estas cosas. Ahora, la impresión que uno tiene, eso es lo que los analistas hemos intentado poner sobre la mesa, es que no terminamos de comprender la consistencia, la lógica de todo esto, cuál es el objetivo primario, si no hay mecanismos contradictorios, si no hay efectos espurios. Uno de ellos es, por ejemplo, un riesgo sobre una apreciación excesiva del tipo de cambio, lo cual con los precios internacionales no es un problema para el sector exportador, pero sí es un problema para los comerciantes de frontera que enfrentan una Argentina muy barata. Entonces aparece la medida del IMESI en los combustibles. Entonces lo que uno va viendo son como pequeñas señales de un arbolito de Navidad con distintas cosas colgadas, pero no termina de ver cuál es el árbol que en el sentido de lo que hablábamos de la coalición, estamos viendo un tuit del economista Javier de Aedo, quien señalaba insólito giro respecto a estas medidas anunciadas el lunes, insólito giro del gobierno solo explicable por procurar mantener la cohesión de la coalición, ¿no? Como esta cosa de intento de respuesta. ¿Qué pensás respecto a esto, por ejemplo? Ver, ¿es un poco mucho o...? No, a ver, déjame que te lo diga de esta manera. Sí. Un gobierno que no fuera de este signo no estaría haciendo cosas muy distintas que las que se están haciendo. ¿Por qué? Porque el espectro de cosas para hacer no es enorme y porque los dilemas que enfrenta este gobierno son complejos de resolver. O sea, no es sencillo. Entonces, lo que cuesta terminar de entender es cómo se compatibiliza una política monetaria del Banco Central que aumenta la tasa y por tanto pretende contraer la demanda para que la economía no se inflacione, con, por otro lado, unas medidas salariales de expansión que además impactan sobre los temas fiscales. Entonces, aquí habría una expansión fiscal por un lado y una contracción monetaria. Eso, en economía, induce a una apreciación del tipo de cambio. Y tenemos que ser conscientes. Javier lo sabe muy bien porque integró un gobierno en la década del 90 donde esto pasó. Pero que es como frenar y apretar el acelerador. Es como frenar y apretar el acelerador, que tiene un efecto que es
disuasivo y aparentemente confortable para una buena parte de la población, porque los ingresos en dólares crecen y por lo tanto, como la canasta de consumo es intensa en bienes importados, el poder adquisitivo de la gente aumenta y por lo tanto el consumo está relativamente tonificado. Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque afecta la competitividad del sector exportador que te permite crecer a largo plazo. Entonces, tenés que tener mucho cuidado cuando haces este tipo de maniobras, porque podés generar inconsistencias como la que generaste en la década del 90, que arrojaron un exceso de apreciación cambiaria que a la de postre tuvieron problemas en la crisis, no por esa causa solamente. ¿Esos son los riesgos que tú mencionabas al principio, cuando hablas de riesgos? Yo creo que los riesgos acá... A ver, el escenario internacional de precios, salvo por la situación de la región, ¿permite hacer estas cosas? Sí. Tenemos que ser conscientes que por periodos cortos, comunicándolo muy bien y teniendo un plan de cómo lo desarmo. Lo que no termina de quedar claro es cuál es el objetivo central, cuáles son los objetivos subsidiarios, cuáles son las herramientas que voy a usar, cuáles son las que no, qué objetivo postergué, qué objetivo no postergué, y si postergué un objetivo, cómo compenso a la gente que queda comprendida por ese objetivo postergado. Ese es cuando yo digo que no visualizo un programa, y además lo represento de esta manera. El hecho de que yo tenga que escuchar al director OPP, que tenga que escuchar al presidente del Banco Central, y que tenga que escuchar al ministro de Trabajo. ¿Qué fue lo que aclararon hoy? Que los reconstruir, yo estoy tratando con todo eso reconstruir qué están haciendo, es que me falta información. Si yo, que soy supuestamente un experto en esto, tengo que escuchar muchas voces para que entender cómo están moviendo las fichas, es que no está siendo claro lo que están queriendo hacer. Bueno, eso lo hablamos con Chasquetti. Después le iba a preguntar si será que no es claro la comunicación interna, tal vez, si hay decisiones un poco verticales y después salen a apagar incendios, que es una posibilidad. Yo no estoy Pero ¿entendiste más? Hoy decías que entendiste más. Sí, entendí. ¿Y qué sacaste? No, porque, a ver, lo que entendí mejor, o lo que entendí más, es cuáles son que el gobierno es consciente de las precauciones que tiene que tomar por estar tomando estas decisiones, que son medidas de naturaleza transitoria, que las está evaluando, que en principio están coordinando, que no es que el Banco Central se enteró por los medios de que estas medidas se estaban tomando. O sea, uno visualiza que efectivamente hay una conversación. Yo tengo la impresión, pero esto es una apreciación, si vos querés, atrevida de un ciudadano más que de un especialista, es que el gobierno tuvo 2 años donde se acostumbró a funcionar en modo emergencia. Básicamente, ¿por qué? Porque el escenario de incertidumbre y el escenario de tomar decisiones de manera ciega, porque no había información y porque era un escenario muy complejo, fue lo que acostumbró la dinámica gubernamental. Pero hoy el cielo se despejó, no totalmente, y tenemos un escenario de incertidumbre, pero que no tiene nada que ver con el escenario de incertidumbre de la pandemia. Por lo tanto, se requiere mucho más aquilatar las decisiones, coordinarlas, comunicar por qué se están tomando decisiones como las que se están tomando, para poder comprender cuál es el horizonte. Porque la pregunta más trivial es la que hacían algunos empresarios en estos días. Me están pidiendo que no traslade precios o que contenga precios y al mismo tiempo me están pidiendo que aumente costos. ¿Tienen razón en eso? Y por supuesto que tienen razón. O sea, a ver, salvo que le quieras decir, carguen ustedes sobre su espalda parte del ajuste, tienen razón. En todo caso, lo que uno puede decir, bueno, vamos a repartir entre todos la parte del ajuste. Esto lo repartirán unos, otro lo repartirán otros. Esa parte es la que requiere... ¿No hay ningún término medio en esto, por ejemplo? Sí, por eso te digo, yo no creo que un gobierno de otro pelo estuviera haciendo cosas muy distintas a estas, pero probablemente lo que yo diría es, esto debería requerir un plan de comunicación mucho más claro de lo que se quiere hacer, qué se quiere hacer, por qué tiempos y de qué manera, con qué riesgos, y a su vez vigilaría mucho no dejar de lado a la población más vulnerable o a alguna población que no quedó comprendida por esta medida. Como insisto, son los pequeños comerciantes y la población, por ejemplo, perceptoras de asignaciones familiares o perceptoras de transferencias de la tarjeta Uruguay Social. Vos ahí tenés en Uruguay, a diferencia de lo que pasa en mucho lugar de América Latina, instrumentos donde tenés mapeada población vulnerable y vos podrías ir derecho sobre esa gente. Y eso me parece que es muy importante porque la inflación, que es un fenómeno complejo, a quien más afecta
es a esas personas. Y además yo creo que es legítimo y razonable que en un momento como este el gobierno se plantee, mira, yo con un mundo con una inflación en 8 no me voy a obsesionar por poner la inflación por debajo del 6. ¿Por qué? Porque si no lo hice en 20 años, donde la inflación en el mundo tenía una inflación de 3 y yo estaba en 7 y 8, y eso no me temblaban las manos, ahora no es el momento. Ahora, si tomaste decisión que es racional, es defendible, lo que tenés que hacer es decir, bueno, muy bien, pero a este costado de la población, que es la que más frágil está, ¿cómo la voy a proteger? Las medidas del otro día no comprenden eso y eso es lo que algunos hemos señalado como la falta de un exceso de generalidad. Y volviendo un poco a lo de los empresarios, quizás esto lo estoy preguntando un poco desde la ignorancia por no conocer bien cómo es que funcionan. Cuando baja el salario real, todos y todas terminamos pagando de alguna manera, ¿no? Porque estamos pagando cosas más caras, o sea, todo nos rinde menos. ¿No se le puede pedir un poco lo mismo a los empresarios también? Que atajen un poco, o sea, en este sentido, ¿no? De que, ok, les están pidiendo, aguántenme los precios, vayamos a esas negociaciones, suban un poco los sueldos, no sé. A ver, podés pedir, pero las economías en las que vivimos son economías de mercado, con decisiones descentralizadas. Por lo tanto, más allá de pedir, lo que vos como gobierno tenés que lograr es cómo coordinás que acciones descentralizadas que se toman individualmente las formulen. ¿Cómo razona un empresario? El empresario está viviendo este momento donde los costos están aumentando. Él sabe que los precios de las mercaderías que compra para producir o que compra para revender están aumentando. ¿Qué es lo que razona el empresario? Si yo no aumento los precios hoy, cuando vaya a reponer mis stocks para poder vender el próximo ciclo, me van a costar más caros. Por lo tanto, yo no toco los precios hoy, no voy a tener la liquidez para comprar los mismos productos. Entonces, el efecto es un efecto, digamos, psicológico. Yo sé que los precios están aumentando, entonces yo también los aumento para poder seguir en el ciclo. Como es una lógica, esa decisión es una decisión individual que se toma de manera descentralizada, el gobierno tiene poca capacidad de imponerle al empresario una conducta, un comportamiento, en una economía de mercado. Por supuesto, en un estado policial o en un estado de no libre mercado, eso podría intentar hacerse. Todo lo que se ha hecho en el mundo ha fracasado de manera estrepitosa. Las versiones más extremas de esto son las economías socialmente planificadas que implosionaron económicamente. De hecho, las economías hoy de supuestamente gobiernos comunistas tienen economía de mercado. No tiene economías socialmente, centralmente planificadas como era la economía de la Unión Soviética, como eran las economías del este de Europa. ¿Por qué? Porque el modelo económico basado en ese tipo de lógicas no funciona. O no funcionó, no generó la prosperidad. Entonces, cuando el gobierno se enfrenta a tener que convencer a empresarios que toman decisiones individuales en la economía de mercado, tiene que actuar sobre sus expectativas, tiene que actuar con incentivos. Y eso es lo que intentan hacer los gobiernos, algunos con más éxito, otros con menos éxito, algunos con más énfasis, otros con menos énfasis. Vos podés regular mercados, podés introducir competencia, podés evitar que ciertos precios se formen de una manera espuria, pero no podés establecer que las cosas valgan lo que vos querés que valgan, por más justo que sea. Sí. En una economía de mercado. Para cerrar, Ordone, a nivel de, no sé si está bien dicho, ideología económica. Bueno, la economía tiene ideología como cualquier ciencia social, así que... Usémoslo. Y pueden usarlo, decía Silvia Sola. Hay cosas en las cuales los economistas más o menos estamos de acuerdo, y son, no digo que verdades absolutas, pero más o menos aceptadas, y hay otras cosas que forman parte de la opinión y son parte de la ideología, así que... Tenemos, por un lado, entonces, una ideología económica que uno asocia tradicionalmente con este gobierno, que es ayudar a los mayaoros para que después gotee, derrame, como se quiera. Pero por otro lado, y en esa línea puede ir esto de aumentos para todos, ¿no? Y no focalizarse en los rezagados. Porque ayudar a todos por igual, de última, es ayudar un poquito más a los mayaoros, que son más fuertes. No, yo diría que... No, ¿sabes qué? Yo diría que esta reacción de las medidas del lunes tiene más que ver con la sensibilidad característica de los políticos uruguayos y de los gobiernos uruguayos por atender un problema que efectivamente existe de la manera más rápida y más contundente. Y al mismo tiempo transmitir una señal política a la mayor cantidad de gente posible de que el gobierno está sobre los acontecimientos. Y a su vez a esa población que es la que está más organizada. La que tiene más voz, la que tiene más capacidad de presión. Entonces, yo creo que tiene más que ver con eso que por el hecho de ayudar al mayaoro. Esto, como te decía, los empresarios estos días han estado sorprendidos y no son de los que están más felices con que el gobierno se haya invitado a volver a negociar. No conforma a nadie. Ahora, a lo que voy es también, la Calle dijo después en Florida, bueno, no le vamos a pedir
un aumento de salarios, tal vez a un empresario hotelero que viene recién levantando cabeza, pero hay sectores que se han favorecido mucho. Le estaba pidiendo un esfuerzo ahí a los Mayaoro. Eso me sorprendió, la verdad. Digo, no lo tenía en el libreto. Pero eso me parece que es una cosa interesante mirar cuando uno mira a Uruguay desde lejos. Ajá. Nuestro sistema político, por razones genuinas, legítimas o por razones de conveniencia, es sensible a la situación social del país. No es que haya gobiernos que no toman en cuenta la realidad de la gente, por muchas razones. Yo creo que la mayoría de los casos, porque esta es una ciudad de cercanía, como decía Raldasúa, donde la gente tiene capacidad de visualizar las cosas muy fácilmente. No es lo mismo que pasa en otros lugares de la región, donde las sociedades se cruzan poco y se ven poco las distintas clases sociales. Pero además, por un tema de incentivos, como la democracia funciona, porque en Uruguay la democracia funciona de verdad mucho mejor que en muchos lugares de la región, el incentivo del gobernante es que la mayoría de la población esté de alguna manera satisfecha, porque si no hace mal negocio, porque en Uruguay la legitimación para gobernar viene fundamentalmente dada por el apoyo de la gente. Entonces, por la combinación de las dos cosas, cualquier gobierno de cualquier orientación para tomar un periodo de tiempo razonable, del 85 a la fecha, no puede decirse que no fue sensible a las inquietudes de la gente. Después podrá decir que la forma en la que fueron sensibles o los enfoques o las herramientas son distintas y unos favorecen algunas cosas, otros favorecen, porque ahí está la ideología, ahí está la defensa. Pero decir que hay un gobierno que es insensible, no. Y este gobierno creo que la razón por la que sale es por presión. La razón por la que sale es porque efectivamente está atento a la realidad que es compleja y que en el mundo está mostrando muchas dificultades a muchos gobiernos y quiere mostrarse sensible, y salió a la velocidad que salió presionado por la interna de la coalición. Pero yo creo que hubiera reaccionado igual aunque no hubiera habido presión de la coalición. Lo hubiera hecho capaz que en otro tiempo, pero lo hubiera hecho igual. Gabriel Odone, muchas gracias. Y justamente vamos a meternos en el análisis político en el próximo bloque con Daniel Chasquetti a ver qué tanta influencia tuvo la coalición en todas estas medidas anunciadas. Ya venimos. Muchas gracias. Y bueno, así como teníamos muchas ganas, me dicen la hora, chiquilines, porque estamos en vivo en La Letra Chica por TV Ciudad, y 50, perfecto, 21:50 en todo el país, gracias. Como teníamos muchas ganas de hablar con Odone de los aspectos económicos, con Daniel Chasquetti, politólogo, que viene en condición de invitado, los aspectos políticos, si habrá para hablar. Podríamos hacer 2 programas enteros de este momento político. Daniel, gracias, ¿cómo estás? Un placer estar acá. Gracias. Daniel, arranquemos por lo que estaba diciendo Gabriel recién. Él mencionaba de que los políticos de alguna manera buscan complacer, ¿no?, a la población de cara a futuro, próximas elecciones, lo que sea. ¿Efectivamente esto funciona así en nuestro país? O sea, ¿realmente es algo que le llega a toda la gente? Funciona así en todas las democracias. O sea, no hay forma para un partido político o para un político individual de sobrevivir si no consigue que la gente lo vote. Y para votar, una vez que se está en el cargo, hay que generar políticas que por lo menos que satisfagan la demanda. Y yo creo que, en cierto modo, ese es el incentivo que mueve permanentemente a los políticos cada día. Es decir, parece que esto cada mañana se levantan pensando en eso, ¿no? ¿Y está atrás de estos anuncios del lunes, te parece? Por supuesto, por supuesto. O sea, yo no voy a dar una explicación económica, no soy economista. Creo que Gabriel lo hizo muy bien y dio una explicación que a mí me parece muy razonable. Yo lo que digo es que venimos de una campaña electoral donde los partidos y los gobernantes, los ministros, hicieron campaña en todo el país. El otro día vi un mapa del recorrido de Álvaro Delgado en la campaña del referéndum. Visitó como 100 pueblos y ciudades. Entonces, los dirigentes políticos, los gobernantes, están palpando, ¿no?, el estado de ánimo de la población. Y yo creo que, bueno, que en definitiva se dejaron muchas cosas para después del referéndum, ¿no? Es decir, aumentar los combustibles, algunas medidas que no eran muy gratas aparecieron luego del 27 de marzo. Eso generó una situación, a mi juicio, de incomodidad, porque los socios
del presidente comenzaron a presionar, ¿no? Es decir, día sí, día no, aparecían con algunos en forma oral, otros con cosas escritas, a nivel público, ¿no? Sí, proponiendo medidas medidas sensibles, además. Claro, para enfrentarse a esta inflación que todos los economistas, y no tengo por qué discutirlos, dicen que es importada, ¿no? Es decir, producto de los efectos de una guerra que nadie la tenía en la agenda, ¿no? Entonces, digamos que sí, que la salida del lunes del presidente, yo la interpreto como un intento de jugar a dos bandas. Por un lado, dar una respuesta a este clima de incipiente mal humor de la población y, por otro lado, calmar o satisfacer a los miembros de la coalición que estaban presionando para que se tomaran medidas. El problema fue que la principal medida, que es la de aumentar salarios, es como una medida inesperada. Porque, para mí no sería inesperada si lo hubiese tomado Alberto Fernández. De hecho, Alberto Fernández está haciendo esto en Argentina. Y le va a salir 1.200 millones de dólares, acá sale 120, ¿no? 10 veces menos, pero 100 veces menos, ¿no? Pero lo que queda bastante claro es que 10, estabas bien al principio, me quedé pensando. 10. Dada la filosofía de este gobierno, los objetivos que se había planteado en materia económica, no esperábamos una medida de este tipo. Esperábamos que siguiera atacando los precios. Exacto. Y no reforzando el salario real. Y se genera ese peligro, por lo menos apuntalando. Ese peligro de inconsistencia en la búsqueda del cumplimiento de las metas, lo explicó muy bien Gabriel. Pero bueno, eso también es una suposición, vamos a ver cómo evoluciona. Y a nivel de las repercusiones políticas, a nivel politológico, Daniel, me parece que hay un hecho que es curioso y que el tiempo dirá. Pero las primeras reacciones fueron negativas. O sea, si es una medida, no digo para la tribuna, lo digo con mucho más respeto que eso, digo, si es una medida como para conformar a muchos sectores de la población en un momento sensible por el poder adquisitivo que sigue cayendo, las primeras reacciones fueron cámaras empresariales en contra, trabajadores en contra, jubilados en contra. Sí. A ver, yo creo que los sindicatos y los jubilados están en contra porque corren por la izquierda, ¿no? Es decir, la crítica de la izquierda es, estás en la orientación correcta, pero es insuficiente. Pero no puedo creer que haya un sindicato que no vea con buenos ojos que le aumenten el salario a los trabajadores. Es decir, podrá decir que es poco. Claro, pero ese matiz en las primeras horas no apareció, por lo menos. Tal vez es porque en la confrontación política no se lo permiten. Probablemente. Además porque sobre todo porque había una gran preocupación, porque días antes de la aparición de la calle Pou, la semana previa, el ministro Mieres había admitido públicamente que no se iba a poder cumplir con el compromiso de comenzar la recuperación salarial prometida y negociada con el PIT-CNT a comienzos del periodo de gobierno. Pero yo creo que, me parece, ¿no?, que en definitiva esta medida lo que busca es que el gobierno no pierda sintonía con la gente. Hoy se conoció una encuesta, lo vi en subrayado, que mostraba que la popularidad del presidente cayó 5 puntos. ¿Te parece que esto está vinculado con el referéndum? Y en este sentido también, las fuerzas que se mueven adentro de la coalición, ¿te parece que se movieron un poquito con los resultados del referéndum o no? Yo veo el resultado del referéndum como un marco, ¿no? Es como un escenario que generó la convicción de que en el país hay dos fuerzas empatadas. De un lado la coalición, del otro lado el Frente Amplio. Bueno, como en las elecciones. Y creo que lo dijo Manini muy claramente en un video que publicó El País, donde Manini decía algo así como: cualquier error puede generar el triunfo de la oposición. Y como que todos salimos del referéndum con esa idea, ¿no? El bloque es muy parejo. En estos 2 años de pandemia el gobierno no logró sacar ventaja como creo que los gobernantes esperaban. Es decir, dado que Uruguay fue elogiado y que tramitó la pandemia de una manera bastante aceptable, vacunó muy rápido, ellos pensaban, probablemente el gobierno haya aumentado el apoyo, pero el referéndum mostró que eso no era así. Entonces eso generó un marco.
Ahora, lo sustantivo es la situación económica. Fíjate que las mismas encuestas mostraban ya a los 2 días del referéndum que el principal problema del país volvía a ser la economía, para los ciudadanos. Que por un buen tiempo le fue la salud y ahora estamos mirando que... La salud y la seguridad. Claro. Veníamos de 10 años donde el tema era la seguridad, a partir de la pandemia era la salud y ahora volvió la economía. Entonces yo diría que lo decisivo es la economía. El referéndum es como un marco y esa convicción de que, bueno, de que hay como un empate entre los dos bloques y en ese sentido, bueno, lo que hace el gobierno es tratar de responder a esa situación. Vamos a ver cómo funciona, porque lo que señalaba Gabriel es bastante cierto. Pese a que el presidente se presenta con la ministra de Economía, el director de OPP y el ministro de Trabajo, dando una imagen de que, bueno, de que hay un plan, de que el gobierno está unido, la comunicación que se da ese día está muy centrada en el aumento de salarios. No hubo detalles respecto a la atención focalizada a los sectores que están fuera de la economía formal, ¿no? Entonces, eso lo comenzamos a conocer hoy. Entonces hay que ver cómo termina siendo, digamos, el conjunto de políticas que el gobierno va a instrumentar. Pero desde luego que no tiene poco que ver con lo que nos tenía acostumbrados. En general el gobierno tenía algo así como una forma de comunicación mucho más consistente y lo del lunes dejó en claro que estaba concentrado únicamente en dar esa señal, ¿no? Esa señal de no perder vínculo con la ciudadanía y sus problemas. Sobre a qué estamos o no acostumbrados, recién se lo mencionaba a Odone, dije, lo hablamos con Chasquetti. Mire, veamos este fragmento del presidente de la República para seguirla por ahí. Que es el día después y es la salida. Si esto fuera una competencia de ciclismo, el malla oro, el que va en la punta, a ese lo tenemos que estimular para que pedalee más rápido. Ese es el que va a hacer la inversión, el que va a dar trabajo. Hay sectores que por suerte les ha ido muy bien, que nosotros nos alegramos, que están empujando la economía. Por ejemplo, el sector agropecuario, por ejemplo, el sector de la agroindustria. Por ejemplo, como otros sectores que le ha ido bien, el sector farmacéutico. Entonces, lo que estamos impulsando es convocar al Consejo Superior Tripartito, sentarnos a conversar y adelantar el correctivo, ni más ni menos. Se supone que todos queremos que a la gente le vaya bien y se supone que todos queremos que la gente gane más. Bien, 2020 la primera parte y esto de ayer la segunda. A mí me sorprendió, que te diga, que de alguna manera, como quien dice, los mandara al frente. Dijera, bueno, a los que les está yendo bien, como estos y estos. Es muy razonable, ¿no? O sea, es muy razonable. Ahora, se podría hacer más. Por ejemplo, se podría poner un impuesto a las ganancias extraordinarias, que es algo que, bueno, no sé si un gobierno sensato lo haría, pero Alberto Fernández lo está haciendo en Argentina. Lo que hace la calle es, bueno, tratar de persuadir, ¿no? Miren, durante 2 años ustedes tuvieron ganancias extraordinarias, les fue muy bien, bueno, ahora les estamos pidiendo que contribuyan. Yo diría que ese es el estilo uruguayo, ¿no? En general, cuando vos mirás la estructura impositiva uruguaya, está más pensada para generar incentivos que para establecer restricciones, ¿no? Acá no hay, por ejemplo, a los exportadores no le ponemos detracciones. Entonces yo diría que me parece que el discurso de la calle es muy razonable, muy de centro, ¿eh? No es un discurso de un neoliberal, y me parece que eso es bueno para el gobierno, porque lo peor que podría hacer el gobierno era aislarse, era mantenerse cerrado, ¿no? Con una política ortodoxa en materia económica. Vamos a ver si le funciona, si los riesgos de inconsistencia no generan complicaciones y si esto satisface a los ciudadanos. Porque no nos olvidemos, los aumentos salariales van a venir recién a partir del 1 de julio y se cobran a fines de julio, comienzo de agosto. Y que muchísima gente queda por fuera también. Hay un tramo donde vamos a tener que seguir soportando la inflación y bueno, vamos a ver cómo se maneja esto.
Sí, soportando la inflación y también recordar, no es que va a tocar a todos y después las negociaciones en lo que refiere a los privados también se verá qué pasa en cada sector. Sí, yo creo que les va a ir bien porque en realidad una parte importante de esos grupos ya tienen acuerdos firmados y lo que se está pidiendo es un adelanto. Me imagino que no van a tener grandes inconvenientes. Además, me imagino que antes de tomar una medida como esta habrán sondeado un poco las posibilidades. Daniel, cortito para cerrar porque nos queda un minuto, pero Óscar Botinelli acá hablaba de como una figura hiperpresidencialista, ¿no? De la calle Pou. ¿Te parece que eso se va a ir moviendo un poco, en parte como una estrategia también, o que va a seguir siendo así? Va a seguir siendo así. Es la forma que la calle Pou concibe el ejercicio del poder. La coalición no es una coalición horizontal, funciona de manera radial. El centro es el presidente y él se reúne con los ministros, se reúne con los líderes políticos. El mismo lunes se había reunido con Sanguinetti y con Manini, pero nunca hay un escenario horizontal, una gran mesa donde estén todos. Y yo creo que ese es el estilo de él. Yo creo que la idea es que es un gobierno de coalición, pero donde tiene la preeminencia el Partido Nacional y sobre todo el grupo en torno al presidente, ¿no? No veo que haya grandes cambios. Yo creo que la coalición tiene un horizonte de vida que no va a ser más allá de los 18 meses, porque en algún momento tienen que competir. El sistema electoral uruguayo los obliga a competir y para eso hay que desarmar. ¿De aquí a 18 meses decís? Bueno, digamos como máximo... Está empezando el tercer año. Como máximo 18 meses. O sea, ¿por qué ocurre? En junio del 2024 vamos a tener las elecciones internas, las primarias, y bueno, imaginemos que se rompa al comienzo del 2024. Claro. O sea, es un año y 6 meses, ¿no? 18 meses. Yo creo que como máximo ese es el... Entonces, ese tiempo lo tiene que utilizar bien el gobierno y me parece a mí que a menos que haya algunos eventos inesperados que tengan que ver con la economía, crisis mundial, no sé, puede haber muchas cosas que uno no puede imaginarse. Me parece que la coalición se va a mantener unida con el presidente en el centro y con los socios cada vez buscando un perfil más alto, porque ellos tienen que también sobrevivir y juntar votos. Daniel Chasquetti, muchas gracias, un gusto enorme tenerte acá. Un placer, gracias. Se viene sobre ciencia, Sarasola, hoy, de todo como en botica. ¿Qué les voy a enumerar? Está buenísimo sobre ciencia que se viene en la pantalla de TV Ciudad. Sí, nosotros volvemos el próximo lunes, vamos a hablar sobre los ciclos políticos en América Latina y vamos a tener el gusto de contar con el periodista John Lee Anderson, así que los estaremos esperando. Los estaré esperando. Hasta el lunes, muchas gracias. Nos vemos.